El amor era para los jóvenes, para muchachas de manos suaves y sueños intactos, no para una mujer que había enterrado a su esposo y guardado su vestido blanco hacía 12 años. Por eso, cuando sonó la campana sobre la puerta de su tienda esa mañana, Margaret Hayes no levantó la vista con esperanza. La levantó por costumbre. Y ese fue el momento en que todo cambió. Estaba detrás del mostrador, dedos descansando sobre un dobladillo a medio terminar. El hilo temblaba entre sus yemas. Lo achacó a la edad o al café, no a la repentina certeza de que alguien la observaba desde el umbral. Él llenaba la entrada sin intentarlo. Hombros anchos, polvo en las botas, un sombrero de cuero gastado girando despacio entre sus manos. «Buenos días, señora», dijo. Su voz era baja, calmada, segura. Margaret tragó saliva, se obligó a mantenerse firme. «¿En qué puedo ayudarlo?» Él entró. El piso de madera crujió bajo su peso. La luz del sol lo enmarcaba desde atrás, pero ella se negó a dejar que su mente se desviara hacia la poesía. Había superado la poesía. «Me llamo Daniel Mercer. Acabo de comprar el viejo rancho Whitmore a las afueras del pueblo. Me dijeron que es la mejor costurera de Cedar Ridge». Ella soltó una risita corta. «Soy la única costurera de Cedar Ridge». Una esquina de su boca se levantó. «Entonces supongo que eso me hace la mejor». Puso una pila doblada de camisas sobre el mostrador. Camisas de trabajo, algodón bueno, gastadas en los codos, rasgadas en los puños. Margaret las tomó. Sus dedos se rozaron. Calor subió por su brazo como chispa en hierba seca. «Ridículo», se dijo. Tenía 47 años. Había conocido el amor. Lo había perdido. Ese capítulo estaba cerrado. Daniel observó sus manos mientras ella inspeccionaba las costuras. No de forma que la hiciera encogerse, sino de forma que la hizo sentir vista. «Tiene trabajo estable aquí», dijo, mirando alrededor de la tienda. Vestidos colgados con cuidado en la pared. Un vestido de novia orgulloso en un maniquí junto a la ventana. Ella siguió su mirada. «Mantengo la mente ocupada». Ocupada mantiene la mente callada. Él asintió una vez, como si entendiera más de lo que ella decía. «Perdí a mi esposa hace 6 años», ofreció con gentileza. «Y a nuestro hijo también». El aire cambió. La garganta de Margaret se cerró. «Lo siento», dijo. «Yo también». El silencio se asentó entre ellos. No incómodo, solo honesto. Ella carraspeó y dobló una de las camisas. «Las tendré listas en 3 días. No tengo prisa». Él se quedó un momento más, estudiando su rostro. No con descaro, no con tontería. «No parece mujer que se rinda, señora Hayes». La mandíbula de Margaret se tensó. «No lo hago». Él asintió otra vez, casi satisfecho. «Nos vemos en 3 días». Cuando la puerta se cerró detrás de él, la campana dio un último tintineo pequeño. Margaret se quedó quieta, luego presionó la palma contra el pecho. Su corazón latía como si hubiera corrido una milla cuesta arriba. «No seas tonta», susurró. Pero 3 días después él volvió. Y 3 días después de eso, y otra vez, cada vez con camisas que apenas necesitaban arreglo, cada vez quedándose más tiempo. Preguntaba por telas, por patrones, por el encaje de los vestidos de novia. Escuchaba. Escuchaba de verdad. Cuando ella habló de coser a la luz de lámpara después de que su esposo falleció. Cuando habló de construir esta tienda sola, de las noches calladas arriba donde el silencio pesaba contra las paredes. Daniel no interrumpía, no apresuraba a llenar pausas. Solo se quedaba. La primavera se derritió en verano. Él trajo flores silvestres una vez, dijo que le recordaban a ella. Fuertes, inesperadas, floreciendo donde otras no lo harían. Ella rió ante eso, luego lloró después cuando estuvo sola. El pueblo empezó a notar. Las mujeres le sonreían un poco diferente. Algunas susurraban, preguntándose qué hacía una mujer de su edad riendo en la calle junto a un ranchero. Por primera vez en años,
ella no bajó la cabeza ante el chisme. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana de la tienda, Daniel puso su sombrero en el mostrador y sostuvo su mirada. No pensé que volvería a sentir algo, dijo. Sus manos se detuvieron. Pensé que esa parte de mí murió con Sarah. Se acercó. Entonces entré aquí, la vi de pie detrás de este mostrador como si hubiera construido su propia fortaleza con hilo y voluntad. El aliento de Margaret se cortó y algo despertó. Margaret se volvió rápido, empezó a doblar tela que no necesitaba doblarse. Daniel, no soy una mujer joven. Él se puso a su lado, lo bastante cerca para que ella sintiera su calor. Veo a una mujer que siguió de pie cuando la vida la tumbó. Veo fuerza. Veo bondad. Veo a alguien que vale la pena conocer. Lágrimas amenazaron. Ella las rechazó. Tengo canas en el cabello. Arrugas en el rostro. Manos ásperas por el trabajo. Él tomó suavemente una de esas manos ásperas. Estas manos construyeron algo duradero. Su pulgar rozó sus nudillos. La edad no me asusta, Margaret. Perder la oportunidad sí. Ella finalmente lo miró y lo que vio no fue un hombre persiguiendo juventud. Vio un espejo. Dos personas que habían sobrevivido tormentas. Dos corazones cautelosos. Latientes de todos modos. Tengo miedo, susurró. Yo también, dijo él. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente frágil. Afuera un caballo relinchó a lo lejos. Adentro, algo cambió. Y por primera vez en 12 largos años, Margaret se permitió preguntarse. Y si el amor había estado esperándola todo este tiempo, la primera vez que Daniel regresó por sus camisas, Margaret las tenía listas en el mostrador antes de que la campana sonara. Él entró con el mismo sombrero en las manos, la misma mirada tranquila que no pedía nada y lo decía todo. Aquí están, dijo ella, empujando la pila con cuidado. Daniel las tomó, inspeccionó las costuras con dedos callosos. Ni una puntada fuera de lugar, murmuró. Gracias. Ella asintió, sin saber qué hacer con el calor que subía por su cuello. Él no se fue de inmediato. ¿Le molesta si me siento un rato? Preguntó. El sol está fuerte afuera y no tengo prisa. Margaret dudó. Luego señaló una silla junto a la ventana. Siéntese. Él lo hizo. No habló al principio. Solo miró cómo ella retomaba un vestido de novia que colgaba en el maniquí, ajustando el encaje del corpiño con puntadas pequeñas y precisas. Ese vestido es para la hija de la señora Dalton, dijo después de un silencio. Se casa en 2 semanas. Es hermoso, respondió Daniel. Tiene mano firme. Margaret sintió que sus dedos temblaban un poco. La práctica ayuda. Él asintió. La práctica ayuda con muchas cosas. Los días siguientes se convirtieron en rutina callada. Daniel llegaba con camisas que apenas necesitaban arreglo. Se sentaba en la misma silla, a veces hablaba de su rancho, del ganado, de cómo el viento cambiaba de dirección en las colinas. Otras veces se quedaba en silencio, solo mirando cómo ella trabajaba. Margaret empezó a esperar el sonido de la campana. Se sorprendía a sí misma arreglando el cabello antes de abrir la tienda, poniéndose un delantal limpio aunque estuviera cosiendo sola. Una tarde de finales de primavera, cuando el sol entraba dorado por la ventana, Daniel puso su sombrero en el mostrador y habló sin preámbulos. No vine por las camisas hoy. Margaret levantó la vista del hilo que acababa de enhebrar. ¿Entonces por qué? Porque quiero conocerla mejor, dijo él. Y porque creo que usted también quiere conocerme. Ella dejó la aguja. Tengo 47 años, Daniel. Lo sé. Tengo canas. Arrugas. Manos que han cosido más vestidos de luto que de novia. Él se acercó un paso. Y yo tengo 52. Cicatrices en las manos de alambrar cercas. Un rancho que aún huele a soledad. Ninguno de los dos somos jóvenes. Margaret sintió que su garganta se cerraba.
No sé si recuerdo cómo hacer esto. No hace falta recordar, dijo él suavemente. Solo hay que empezar. Ella miró sus manos ásperas sobre la tela. ¿Y si no funciona? Entonces seguiremos siendo dos personas que se tratan con respeto, respondió él. No perderemos nada que no hayamos perdido antes. Margaret respiró hondo. ¿Qué propone? Que me deje acompañarla a casa algunas tardes, dijo. Que caminemos juntos por el pueblo cuando termine el día. Que hablemos. Sin prisa. Sin promesas. Ella lo miró largo rato. Está bien, susurró al fin. Daniel sonrió, ese pequeño hoyuelo apareciendo en su mejilla. Entonces empezamos mañana. Las semanas siguientes fueron de pequeños pasos. Daniel la esperaba al cerrar la tienda. Caminaban despacio por la calle principal, hablando de cosas simples, del precio del algodón, de cómo las tormentas de verano cambiaban el cielo, de cómo los niños del pueblo crecían demasiado rápido. A veces se sentaban en el porche de la tienda cuando todos ya se habían ido. Él le traía café en un termo. Ella le ofrecía galletas que horneaba por las noches. El pueblo notó. Algunas mujeres sonreían con complicidad. Otras susurraban que era ridículo. Margaret oyó todo. Por primera vez, no bajó la cabeza. Una tarde de verano, cuando el sol quemaba la tierra y el aire olía a salvia caliente, Daniel se detuvo frente a ella en el porche. Margaret, dijo, no quiero seguir caminando solo. Ella sintió que su corazón latía fuerte. ¿Qué quiere decir? Quiero que sea mi esposa, dijo. No porque necesite a alguien que me cosa las camisas, sino porque quiero despertar cada mañana sabiendo que usted está al otro lado de la mesa. Quiero envejecer a su lado. Quiero que el resto de mis días tengan su voz. Margaret sintió lágrimas picarle los ojos. Tengo miedo, admitió. Yo también, dijo él. Pero prefiero tener miedo con usted que no tener nada sin usted. Ella lo miró largo rato. ¿Me da tiempo? Todo el que necesite. Margaret asintió una vez. Entonces sí. Daniel no la besó ese día. Solo tomó su mano, la sostuvo con firmeza y la miró como si ya hubieran ganado algo importante. La boda fue sencilla. En la pequeña iglesia de Cedar Ridge, con flores silvestres que los niños del pueblo habían recogido. Margaret llevó un vestido que ella misma había cosido, crema suave, encaje delicado en el cuello, mangas largas y elegantes. Daniel llevaba un traje nuevo que le quedaba casi demasiado bien. Parecía incómodo y orgulloso. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Daniel la besó con gentileza, con reverencia. La iglesia estalló en aplausos. Margaret sintió que algo se levantaba de sus hombros. Años de duda, años de creer que estaba terminada. Se había equivocado. Esa noche, en el porche de su nuevo hogar, el rancho Whitmore que ahora era de ambos, envueltos en una colcha que Margaret había cosido hacía mucho, Daniel besó su sien. ¿Estás feliz?, preguntó en voz baja. Ella se apoyó en él. Más feliz de lo que pensé que me estaba permitido ser. Él sonrió. Nunca es tarde, Margaret. Ella cerró los ojos. No, susurró. Nunca es tarde, y si lo que parecía un error tan grande en realidad era la misericordia más grande que ella te podía dar. Nora Hall y Wyatt Dawson vivieron años con esa pregunta guardada en el corazón. Y lo que hicieron con ella no solo salvó un rancho, salvó dos almas enteras y cambió una pradera para siempre. Décadas pasaron sobre Wyoming como nieve que cae suave y luego se derrite para dejar paso a nueva vida. El rancho Dusty Spur siguió creciendo. Nadie del mundo de abajo lo encontraba por casualidad. Los rumores se convirtieron en historias que se contaban junto al fuego, la mujer que llegó al lugar equivocado y terminó sosteniendo todo, el ranchero viudo que abrió su puerta a una desconocida, y encontró el hogar que nunca supo que le faltaba. Dentro del rancho, la casa se agrandó con manos pacientes y dúa sincera. Se añadieron cuartos para los niños que fueron llegando poco a poco, una pequeña biblioteca con libros de conocimiento y de fe que Nora traía de Suntel cuando bajaban al pueblo,
Un rincón cálido con estufa de leña para tener verduras todo el año y un espacio siempre limpio donde se extendía la oración 5 veces al día. Nora dio a luz a su primer hijo en primavera, cuando la nieve se derretía y los arroyos cantaban alabanza al Creador. Lo llamaron Yusuf, por el profeta que soportó pruebas con paciencia hermosa. 2 años después llegó una niña, Aísa, con ojos como los de su madre y una curiosidad que llenaba la casa de preguntas sobre el mundo y sobre Aya. Luego vinieron mellizos, Ibrahim y Maryam, que corrían por pastos calentados y aprendían a leer el Corán antes que las letras del alfabeto inglés. Wyatt les enseñó lo que la tierra le había enseñado, a leer el viento en la pradera, a encontrar agua bajo la nieve, a construir con madera que no cede. Pero sobre todo les enseñó a decir alandulilla en cada cosecha y en cada dificultad. Nora les enseñó lo que trajo de su vida anterior, palabras que curan, historias de los profetas que dan esperanza, la certeza de que las cosas rotas se pueden reconstruir, si confías en el plan de Aya y lo intentas con paciencia y tabakkul. La casa se llenó de risas, de dibujos pegados en las paredes con versos cortos escritos al lado, de recitaciones suaves al amanecer y al atardecer. Los niños crecieron fuertes, curiosos, amados. Nunca conocieron hambre ni miedo de abandono. Supieron desde pequeños que tenían padres que eligieron quedarse, que construyeron refugio no solo con madera y adobe, sino con salat, con dua y con decisiones diarias de buscar lo halal y lo bueno. Una tarde de otoño, cuando los niños ya eran jóvenes y ayudaban en el jardín y en el establo, Nora y Wyatt subieron a la loma sobre el arroyo. Desde ahí se veía todo, pastos verdes rodeados de colinas, la casa creciendo como árbol antiguo, arroyos cantando, niños trabajando juntos abajo. Nora tomó la mano de Wyatt. Mira lo que Aya hizo con nosotros, dijo en voz baja. No solo sobrevivimos. Creamos algo que dura. Wyatt apretó su mano. Cuando te encontré medio congelada en la nieve hace 30 años, pensé que solo te estaba dando un techo por una noche. No imaginé que Aya nos estaba dando la oportunidad de reconstruirnos el uno al otro. Ella sonrió, ojos brillantes. Y yo pensé que solo buscaba un lugar donde no desaparecer. Resultó que encontré un hogar y a la persona con quien quería compartirlo, Insa Aya. Abajo, Yusuf enseñaba a Aísa a tallar madera para un canal nuevo. Ibrahim y Maryam discutían riendo sobre la mejor forma de plantar semillas de invierno. El rancho respiraba vivo, fuerte, como el lazo que Nora y Wyatt habían tejido día a día, callado, sólido, inquebrantable. Wyatt miró el horizonte. Algún día los niños preguntarán por qué llegamos aquí. ¿Qué les diremos? Nora apoyó la cabeza en su hombro. Les diremos la verdad. Que a veces una diligencia te deja en el rancho equivocado y eso te lleva al lugar que Aya tenía preparado. Que 3 días pueden cambiar una vida entera. Que el mayor tesoro no está enterrado en la tierra ni en el ganado, está en aprender a pedir perdón cuando fallas, en elegir quedarte cuando todo te dice que huyas, y en entender que las cosas rotas, incluyéndote a ti mismo, todavía pueden ser útiles, si confías en Aya y las reconstruyes con paciencia y buena intención. Se quedaron ahí un rato más, mirando el rancho que habían hecho hogar. El sol bajó despacio, tiñendo todo de dorado y violeta. Abajo, las risas de los niños subieron con el viento suave. La casa esperaba con luz cálida en las ventanas y el sonido lejano del adán que uno de los hijos ya empezaba a dar. Nora apretó la mano de Wyatt. Gracias por dejarme quedarme cuando todos esperaban que me fuera. Y gracias a ti, respondió él, por quedarte cuando pudiste irte. Y por enseñarme que el peor castigo no es lo que te hace el mundo, sino lo que te haces tú mismo cuando te olvidas de que Aya siempre tiene un plan mejor. Y así, la mujer que llegó al rancho equivocado y el hombre que la acogió sin pedir explicaciones terminaron construyendo algo eterno. Una familia que creció fuerte en las llanuras de Wyoming, un hogar donde se rezaba en congregación y se compartía el pan, un amor que demostró que a veces lo más valioso del viejo oeste no era oro ni tierra, sino 2 personas que eligieron confiar en Aya y reconstruirse mutuamente, día tras día, hasta que lo perdido ya no pudo tocarlos nunca más. Lección final que puedes llevarte hoy mismo. Lo que parece un error enorme muchas veces es rama, misericordia,
disfrazada. No juzgues tu camino solo por lo que ves ahora, confía en que Aya te está llevando exactamente donde necesitas estar. Perdonarte no borra el pasado. Significa aceptar que fallaste, pedir tauba sincera y decidir que tu vida aún vale la pena vivirla con fe y esfuerzo. Porque mientras sigas respirando, sigues teniendo tiempo de hacer algo bueno con lo que te queda. Y a veces, la persona que más necesita tu paciencia y tu dúa, eres tú mismo. Fin absoluto de la historia.